Gracias pastores, gracias iglesia, por sinceramente el honor de poder compartir con todos vosotros unas palabras en este, para mí, precioso día, que es celebrar el Día de la Biblia. Es un honor cada vez que vengo a Arcos de la Frontera. Mis padres son de Arcos de la Frontera, mis abuelos son de Arcos de la Frontera, no sé por qué a mí me parieron en Jerez. Haced el bien, no mates, no codicies, ponte de acuerdo con tu adversario, paga lo que debes, perdona, al necesitado que te pida, dale, prestad al que lo necesite, no digas palabras que deshonren a tu prójimo, no seas injusto. Vuestras vidas tienen el más alto valor. Como queréis que hagan las personas con vosotros, así también haced vosotros con ellas. Estas palabras podrían perfectamente sonar, aparte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o podrían perfectamente formar parte de los derechos fundamentales de cualquier constitución de los pueblos y países democráticos. Pero las palabras que he leído son palabras de Jesús de Nazaret. Lo que él decía, que eran palabras de Dios. Y es que las enseñanzas de Jesús alumbran. Quizás estas palabras que acabo de leer estaban en la memoria de algunos de aquellos pensadores, de algunos de aquellos redactores de todas estas cartas magnas de los derechos y libertades de los seres humanos. Quizás estuvieron allí en su pensamiento, en su memoria o en su corazón, y luego lo plasmaron en papel, que hoy ayudan a los seres humanos a ser mejores personas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice una de las partes de la Biblia que conocemos con el nombre de los Salmos. De esta manera, siendo luz la palabra de Dios, es que la palabra de Dios alumbró en el pasado a muchas personas que anduvieron llevando esa luz y haciendo el bien a otros. Fue la palabra de Dios la que alumbró a Juan Sebastián Bach para componer maravillosas obras como La Pasión según San Mateo. Y luego, alumbrado por la palabra de Dios, fue inspiración para sublimes compositores como Mozart o como Beethoven. Juan Sebastián Bach, alumbrado por la palabra de Dios. Fue la fe en la palabra de Dios que alumbró a un hombre llamado William Wilberforce para que el Parlamento inglés aboliera la esclavitud de las personas negras. William Wilberforce, un hombre alumbrado por la palabra de Dios. Fue la fe en la palabra de Dios que alumbró a un inglés, George Borrow, para enamorarse de España y repartir Biblias por toda España en momentos muy difíciles para la fe. Incluso tradujo el Nuevo Testamento al romaní, enamorado del pueblo gitano. John Borrow, alumbrado por la palabra de Dios. Fue la fe en la palabra de Dios que alumbró a Henry Dunant cuando en los campos de batalla de Europa fue guiado a iniciar un trabajo para no dejar abandonado a ningún soldado herido fuera del bando que fuera. Y allí tuvo su origen la que hoy es tan afamada y necesaria Cruz Roja. Henry Dunant, alumbrado por la palabra de Dios. Fue la fe en la palabra de Dios que alumbró a Martin Luther King hasta dar su vida por la lucha de los derechos civiles de las personas negras en Estados Unidos. Martin Luther King, alumbrado por la palabra de Dios.
Fue la fe en la palabra de Dios que alumbró a la médica, enfermera y trabajadora social Cicely Saunders para que en 1970 fuera la pionera en los cuidados paliativos, acuñando la célebre frase: el dolor solo es insoportable cuando a nadie le interesa. Cicely Saunders fue alumbrada por la palabra de Dios. Carmen Hombre Ponzoa, de la ciudad de San Fernando, docente en Jerez de la Frontera, cuando al principio de la dictadura de Franco se mantuvo firme, alumbrada por la palabra de Dios, para ser lo que era: mujer, maestra y creyente. Y en 1936 fue fusilada. Carmen Hombre Ponzoa. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero la palabra de Dios no solo alumbró en el pasado a todas estas personas y a muchas más, de tal manera que hoy a nosotros nos parecen como personas escogidas, héroes, sino que la palabra de Dios sigue alumbrando hoy a todas aquellas personas que por medio de la fe se dejan inundar por su resplandor. No solo alumbró en el pasado, te alumbra a ti y a mí hoy. Los alumbró para hacer cosas que humanamente parecieron imposibles, y te alumbrará a ti, me alumbrará a mí, quizás para de nuevo hacer cosas que nos puedan parecer imposibles. La palabra de Dios alumbra la conciencia, guiándonos a buscar y a trabajar por el bien en igualdad para todos los seres humanos. La palabra de Dios alumbra el entendimiento, llenándonos con la verdad para que no seamos construidos por mentiras, prejuicios y costumbres. La palabra de Dios alumbra las emociones para echar de nuestro interior esas oscuridades que anidan ahí dentro y que nos traicionan, haciéndonos cometer maldades. La palabra de Dios alumbra la voluntad, fortaleciéndonos para la toma de decisiones en sabiduría, y así nunca más ser esclavos de miedos y debilidades del alma. La palabra de Dios nos alumbra con capacidades para llevarnos a dar fruto más allá de nuestros propios recursos humanos. La palabra de Dios alumbra. La palabra de Dios alumbra en el alma ese espacio que solo puede ocupar Dios. Y lo alumbra llenándolo de fe en Jesús, el único Salvador, que nos da la vida en plenitud y la vida eterna, y que le otorga a todos los que en Él creen el derecho de ser verdaderos hijos de Dios. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y es una luz para mi camino. Que la palabra de Dios en este precioso día y en los días futuros alumbre a todos, para que en aquellas personas que crean se cumpla lo dicho por Jesús. Él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Que la palabra de Dios te alumbre para encontrar la verdadera libertad. Y Él también dijo: vuestra vida no irá a la ruina, aunque la golpeen las calamidades, porque la edificaréis obedeciendo mis enseñanzas. Que te alumbre la palabra de Dios para que construyas tu vida, y aunque la golpeen las más duras calamidades, tu vida no vaya a la ruina. Yo no puedo terminar de otra forma, y si me conocéis, me habéis invitado, sabíais que iba a terminar así. Yo quiero orar. Yo quiero orar para invitarle a hacer una oración. Usted es libre de orar o no, pero yo quiero invitarle. Y le quiero ayudar a decir unas palabras muy sencillas, que pudieran parecer que ni tienen significado ni tienen poder, pero sin lugar a dudas, si usted las hace de corazón, esas palabras van a tener el mayor de los significados para Dios
por cuanto si usted las dice con fe, Dios va a comenzar a alumbrar su vida. Yo no podría terminar este momento de otra forma. No quiero que nadie se sienta obligado, especialmente los que puedan acompañarnos en esta tarde y con perfecta libertad puedan decir: yo no comparto su fe, pero yo sí le quiero animar a hacerla si es su deseo. Son palabras muy sencillas. Le invitaría, si así lo desea, a cerrar sus ojos para que nada ni nadie le estorbe en este momento, para mí, de lo más importante en lo que se pueda encontrar una persona. Hacer una oración que llegue a Dios y que para mí, sin lugar a duda, Dios la va a devolver respondida. Pueden orar así conmigo: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres la verdad, la palabra de Dios, la verdad que alumbra, la verdad que dirige, la verdad que sustenta y la verdad que lleva a la vida eterna y aquí a la vida en plenitud. Jesús de Nazaret, yo te pido que tú alumbres mi vida para yo poder disfrutar de construir mi vida con la palabra de Dios. Amén. El Señor les bendiga.